Entonces, acabamos hasta el versículo, capítulo 2 de Mateo, versículo, según yo, llegamos hasta el 12, acabamos con lo de los magos, ¿no? Vimos hasta ahí, ¿no? Fue el último que vimos en este momento, que dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no? Entonces veíamos que el tener relación o conocer a Cristo y tener una relación con Él cambia las vidas, ¿no? Y cambia tu camino, ¿no? Y por eso ellos, aparte de evitar a Herodes, pues se regresaron por otro camino. Entonces, bueno, hoy vamos a seguir viendo desde el versículo 13, a ver si alcanzamos a leer hasta el 23, para poder terminar nuestro capítulo 2. Entonces, bueno, el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, José sabemos que es un creyente ejemplar, y bueno, tiene esta relación con Dios estrecha, y Dios no tiene ningún problema en mostrarle lo que debe de hacer entre una situación nueva y advertirle y decirle para dónde irse, ¿no? Obviamente esto ya no sucede, ¿no? Porque ya de que te aparezca el ángel y diga eso ya no sucede, ya está la Biblia completa, no es toda la revelación de Dios está escrita en su palabra, por lo tanto esto ya no sucede, pero en aquel entonces sí sucedía y Dios podía guiar a sus hijos a través de sueños o visiones, como decían también a veces los profetas. Entonces le dice el ángel que huya porque Herodes va a buscar matar a Jesús, ¿no? Herodes, vamos a ver que se siente burlado, obviamente, por la situación de los magos. Y bueno, también entendemos que Dios siempre tiene un plan. Y bueno, ya había recursos para poder irse a Egipto, ¿no? Había el oro, entonces pues ya con ese oro había recursos para poder irse de Belén, ellos están en Belén, hasta Egipto, ¿no? No es cerca, es un viaje también lejos, y Egipto, pues imagínate Egipto, ahorita Egipto a lo mejor te lo imaginas, un país no muy rico, ¿no? Aunque lo es, pero en aquel entonces Egipto era el centro del mundo, ahí estaba toda la población del mundo, iba ahí, se encontraba la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, estaba ahí, estaban todas las construcciones faraónicas, era el granero del mundo, ¿no? El Nilo hacía que hubiera todo el alimento, era muy próspero, entonces imagínate, no sé, los Estados Unidos o Europa próspera, ¿no? Sería lo que sería Egipto en ese momento. Entonces, dice, y él despertando, o sea, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces ellos salen hacia Egipto, dice que estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí Mateo, aunque este pasaje que está en Oseas 11:1, se está refiriendo a Israel, ¿no? Porque se está refiriendo a cómo Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Aquí Mateo lo proyecta y dice, esto también se cumple como estando hablando de un doble cumplimiento. Este tema del doble cumplimiento o la doble aplicación de una profecía a dos personas o a dos eventos, que normalmente es un evento y Jesús, ¿no? O sea, el Mesías y algún evento, es muy común en la Biblia. O sea, esto nos lo vamos a encontrar muy seguido y tenemos que aprender a discernir, ¿no? Entonces, si quieres, Yair, leerte el de Oseas 11:1, por favor. Nada más para que tengamos ahí la referencia de lo que dice el profeta Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ajá. Entonces, aquí hablando de cuando Israel era joven como nación, ¿no? Tendría 400 años en Egipto siendo esclavos, o desde que entraron Jacob y sus hijos a Egipto.
todavía era joven Israel, y dice, yo amé a mi hijo y de ahí lo llamé. Entonces Mateo toma este pasaje y se lo aplica a esto que seguramente Jesús o María le comentaron a Mateo en su momento, ¿no? Luego vamos al 16, dice Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿no? Porque pues, él se quedó, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior o en los versículos anteriores, él les dijo que pues fueran, le ubicaran dónde estaba el niño rey y que regresaran y le dijeran dónde estaba porque él también iría a adorarlo, ¿no? Pero pues no sucede, ellos se van por otro camino y cuando él se ve burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Por este versículo, sobre todo, entendemos la edad que tiene Jesús y el tiempo que tardaron los magos, ¿no? O sea, estos astrónomos o científicos, ¿no? Entonces, él, por lo que le habían dicho los magos de Oriente, que habían visto la estrella aproximadamente 2 años antes, entonces él dice, bueno, si la estrella salió para cuando Jesús nació, bueno, cuando el niño nació, pues casi habían pasado 2 años, entonces dice, bueno, voy a mandar matar a todos los niños que tengan alrededor de 2 años para abajo, porque uno de esos niños debe ser del que están hablando estos cuates, ¿no? Entonces todo esto pues lo vio en la entrevista que tuvieron, versículos anteriores que vimos cuando ellos llegan a Jerusalén y que toda Jerusalén se conmovió en ese momento. Bueno, esa entrevista la tuvo ahí. Y entonces Mateo dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿no? Entonces ese pasaje, como dice aquí, es del profeta Jeremías. Entonces vamos a leer Jeremías 31:15, que aquí Mateo toma esta parte del profeta Jeremías, que es otro contexto diferente, ¿sí? O sea, el contexto está hablando del exilio, ¿no? Aquí Jeremías está hablando de cuando Babilonia se los lleva, y aquí Mateo lo aplica. Entonces, si lo lees, por favor, Sofía. Dice, así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos. Ajá. Entonces Raquel representa a Israel, a todo el pueblo de Israel. Raquel es la mamá de José y Benjamín, ¿no? Y aquí Mateo les dice, esto se está cumpliendo como esta profecía. Entonces tiene un doble cumplimiento, ¿no? El cumplimiento en la época de Jeremías, cuando son exiliados y llevados al cautiverio los judíos, ahí sí son judíos, o sea, son los de Judá, y en este momento lo aplica a la matanza de los inocentes o la matanza de los niños que hace Herodes en Belén y los de alrededor. ¿Cuántos niños habrán sido? Pues no sabemos, ¿no? O sea, tampoco te imagines miles, ¿no? O sea, debe haber habido a lo mejor algunas decenas de niños, tal vez. Digo, es terrible, pero sí podemos ver desde un principio lo que implica que viniera Jesús, ¿no? O sea, obviamente el mal, ¿no? Satanás, que está detrás de todos estos personajes que estamos viendo, en el caso de Herodes en el gobierno, pues van contra Jesús para destruirlo, pero pues Dios se les adelantó. José, María y Jesús ya probablemente ya iban camino a Egipto o ya habían llegado a Egipto para cuando Herodes manda esta orden de matar, y pues todos estos murieron, vamos a llamarlo así, porque vino Jesús, ¿no? O sea, va a haber muchos mártires por seguir a Cristo. Oye, estos niños no seguían a Cristo, sí, pero estaban dentro de lo que Cristo estaba influenciando, que fue el caso de la ciudad de Belén o el pueblo de Belén, ¿ok? Entonces, hoy en día hay creyentes que por seguir a Cristo o estar en un lugar donde se habla de Cristo, pues son perseguidos y matados, ¿no? Hoy hablábamos o escuchábamos números así terribles de cristianos muertos hoy en día o perseguidos hoy en día en países de África, en países de Oriente. Gracias a Dios, aquí donde nosotros estamos no hay esa persecución, pero se puede desatar en cualquier momento, o sea, no estamos exentos, y sí debemos orar, pues porque Dios guarde a aquellos cristianos que están siendo perseguidos por causa, obviamente, de Jesús.
Luego en el 19 ya nos da un brinco, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa, aquí nos tendríamos que ir a la historia, no es mucho tiempo el que pasó, ¿no? Yo calculo que deben de haber sido no más de 4 años, entre 3 y 4 años, habría que checar exactamente en la historia, pero dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Volvemos otra vez, nuevamente, Dios buscando y guiando a José. José en sueños recibe la indicación y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, ¿no? Entonces, bueno, Dios le dice, ya te puedes regresar, ya es tiempo de regresar. Y de Egipto voy a llamar a mi hijo. Y en el 21 dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Este versículo, que lo podemos ver así como de rutina, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos situaciones o estamos en situaciones donde Dios nos indica algo y para nosotros es claro y no obedecemos? ¿Sí? O sea, ¿cuántas veces Dios nos muestra que la decisión que estamos tomando o la circunstancia en la que estamos entrando o lo que estamos viviendo no es su voluntad o es su voluntad y quiere que siga y nosotros no queremos? ¿Sí? O sea, nos rebelamos y desobedecemos. La principal característica de José, el papá de Jesús, es que era obediente. Todas las veces que vemos que Dios le indica algo a José, todas las veces obedece sin chistar. O sea, Dios sabe a quién le encarga las cosas, ¿no? A quién le encarga a su hijo, ¿no? O sea, si había alguien que podía ser el papá de Jesús, y no que José no hubiera pecado, José era un pecador como cualquier otro y tuvo que aceptar a Cristo para salvarse, era el rey de Israel. O sea, era alguien que tenía todas las características espirituales, físicas, mentales, para enfrentar el reto de cuidar al Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? O sea, no está fácil pensarlo, pero él, su característica principal es la obediencia. Y yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos que esa es la principal característica que busca en nosotros. O sea, para que Dios te dé el ministerio que Él tiene para ti, o sea, para que te lo entregue, solamente te lo va a entregar cuando seas obediente. Porque, pues, ¿para qué Dios te da algo si no vas a obedecer, verdad? Si te digo, oye, vas a ir a tal lado, pero ya sé que no vas a obedecer, pues ¿para qué te digo, no? Mejor busco a otro que sí obedezca. Entonces, en este caso, José, este versículo a mí me impresiona mucho, porque dice, él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. O sea, no sabemos cómo era la circunstancia de José en ese momento en Egipto. O sea, no sabemos cómo estaban viviendo, si les iba bien, si les iba mal. Aquí la circunstancia Dios no la pone, pero sí pone lo que hizo José en ese momento. Se levantó y obedeció, ¿no? Entonces, esa es la mayor enseñanza que podemos tomar en este pasaje. Y luego dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues ya murieron los que querían matar a mi hijo, pero pues está el hijo del que quería matar a mi hijo, ¿no? Entonces, él entra la duda, ¿no? Porque pues él va regresando a Israel y se va enterando en las noticias del día a día que Arquelao, hijo de Herodes, está gobernando en Judea y entonces dice, bueno, le entra la duda, ¿no? Y esto es normal. Cuando tú empiezas y decides obedecer a Dios, probablemente te entren dudas en el camino, ¿ok? Es normal. Pero inmediatamente Dios, si vemos el pasaje, dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, ¿no? Entonces, cuando entró la duda, cuando dijo, ¿qué hago? Pues si Dios me dijo que me regresara, pero pues está este cuate y es hijo del que quería matar a Jesús. Dios en ese momento viene con la respuesta, le vuelve a decir y él vuelve a obedecer. Y entonces rodea, ¿no? O sea, no se mete a Judea, vamos a llamarlo así. Judea es el sur de Israel, él viene de más al sur, ¿no? Digamos del suroeste, ¿no? Quedaría Egipto de Israel. Y pasa de largo Jerusalén y se va a la zona de Galilea. Galilea, cuando lo vimos en algún momento, está al norte de Israel. O sea, la Galilea es la zona más al norte, ¿no? Pasas la parte sur, que es Judea,
digamos que en medio está el Jordán, va corriendo por en medio, al sur está el Mar Muerto, al norte está el Mar de Galilea, y pues sí, Mar de Galilea, en esa zona que es al norte, está la zona de Galilea. Y aquí va a hacer dos referencias Mateo en el siguiente versículo. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Aquí empieza a ser un juego de palabras también. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Ok? Entonces aquí toma el Nazareno de Isaías, en Isaías 11:1, y Nazaret es, pues, ahora sí que otro pueblo bicicletero, ¿no? Es una ranchería, o sea, lo que hoy vendría siendo una ranchería, en el norte de Israel, en la zona de Galilea. Y entonces aquí Mateo hace un juego de palabras, y vamos a ver en Isaías 11:1, hijo, si lo lees, por favor. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ajá. Entonces, bueno, aquí dice, no, es que nunca dijo que tenía que ser de Nazaret, ¿no? No, lo que pasa es que Natzer, ¿no? Que es la raíz hebrea que se usa en este pasaje de Isaías para hablar de la raíz y del vástago que sale, es un juego de palabras con Natzer, que es Nazaret, o que tienen la misma raíz, y por eso sería llamado Nazareno, ¿no? No nazareo, es Nazareno, o sea que de la zona de Nazaret. Y sobre todo, ¿se acuerdan qué significa Nazaret? ¿Se acuerdan? En algún momento lo vimos también. Significa despreciado o despreciable. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dicen, pues de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? O sea, es algo que no tiene ningún valor, o un lugar que no tenía ningún valor en aquel entonces. Pues sí, de ahí salió, ¿no? Vamos a ir viendo más profecías que se van cumpliendo con este tema, pero aquí Mateo está jugando con estas palabras del Natzer, la raíz hebrea, y de Natzer, que es de Nazaret. Entonces habla de que sería llamado o sería despreciado, ¿no? Que ahí nos tendríamos que ir a Isaías 53 también, donde dice que fue despreciado de los hombres, ¿no? Entonces todo este juego de palabras está usando Isaías, y Mateo las toma para hacer la referencia de que Jesús sería llamado así porque venía de Nazaret, pero sería despreciado, ¿ok? Entonces, más o menos podemos pensar que Jesús debe haber tenido, cuando más, tal vez 5 o 6 años en este regreso. Al parecer, José y María todavía no tienen más hijos. Todos los demás hijos vamos a ver que son de esta zona de Nazaret. Todos crecen ahí después, lo vamos a ver más adelante. Pero esta ida o huida a Egipto y regreso a Israel, pues debe haber sido Jesús más o menos de 2 años, y probablemente regresando cuando Jesús tendría entre 5 y 6 años. Más o menos es lo que podemos entender. Entonces, estamos hablando de los primeros años de nuestra era, ¿no? Jesús, como habíamos visto, también no nace en el 0, ¿no? Como os contamos. Jesús debe haber nacido entre el -3 y el -4, ¿no? Muy probablemente verano, otoño entre el -3 y el -4. Entonces, ahorita estamos hablando más o menos del año 2, el año 3, por ahí más o menos estamos en la cronología del tiempo que ahora estamos contando. Entonces, así termina el capítulo 2 de Mateo, hablando de este hombre que sería despreciado y tendría este sobrenombre de Nazareno. Y vamos a ver cómo Jesús, en los evangelios, se presenta o le conocen como Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, ese título o esa presentación que tiene, pues lo hacía así como, híjole, este cuate de dónde viene, ¿no? O sea, no es Jesús de Jerusalén, es Jesús de Nazaret, ¿no? Es como si aquí dijéramos, que dijimos aquí, Jesús de Doctor Arroyo, ¿no? No sé cuál sea el municipio más pobre de Nuevo León, pero bueno, siempre dice que es el Doctor Arroyo, uno por así de esa zona, donde prácticamente no hay gente, y donde si hay gente con muy pocos recursos. No hay donde estudiar, no hay ningún tipo de cosa así atractiva. Bueno, de un lugar así sería Jesús, donde crecería y donde saldría y cómo se presentaría. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, bueno, aquí termina nuestro capítulo 2. La siguiente semana arrancamos con el capítulo 3. La próxima, bueno, la siguiente edición que subamos. Es que vamos a entrar a vacaciones por Semana Santa y por Pascua, ¿no? Entonces, pero bueno, me refiero a la próxima edición que tengamos en vivo. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga.